Bueno, vimos varias cosas. Lo primero fue conocer un informe en detalle de la aplicación de las medidas excepcionales, sus resultados, y en ese sentido lo que se ha planteado es que hay algún nivel de cumplimiento importante del corte de las comunicaciones al interior de los centros penales, pero también se nos informó de que a estas alturas hay un total de 30 antenas que, a pesar del cumplimiento de las 24 horas de las gestiones hechas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, habían cortado las comunicaciones en algunos municipios, pero en los penales seguía habiendo señal de algunas operadoras de telefonía. Y se tiene un mecanismo tecnológico que permite ubicar la antena y ubicar las celdas de las antenas, que son las que provocan la señal. En ese sentido se procedió a cortar la señal en más de 30 antenas en diferentes puntos de los alrededores de los 7 centros penales que incluye la medida, pero también se nos planteó que este esfuerzo ha permitido ir midiendo una disminución importante en el cometimiento de delitos. Más allá del informe, nosotros hemos recibido de algunas empresas grandes información de una disminución hasta del 60% del no cometimiento de delitos de extorsiones a partir de que las medidas estén en marcha. El tema de los homicidios, que andaba por un promedio de 23 diarios, ha bajado a 9. Por ahora uno no puede decir que eso es sostenible, eso sería muy aventurado en este momento. Sin embargo, aquí hay un tema que es central, y es la percepción, la opinión, el respaldo que la ciudadanía está dando a la aplicación de las medidas. A pesar del daño que se ha generado cortando la comunicación en todo Zacatecoluca, en todo Quesaltepeque, Chalatenango, Gotera, la gente ha visto bien la medida, y por primera vez la firmeza del Estado. Este tema de cortar las comunicaciones no tiene precedentes. Se nos informó también que en los próximos días, a partir de la vigencia del decreto, van a empezarse a hacer rotaciones y movimientos de personal penitenciario, incluyendo algunos directores y subdirectores, y hay ya algunos procesos de destitución. Es decir, la aplicación del decreto en cortar comunicaciones, en aplicar sanciones a las telefónicas, en depurar el sistema penitenciario van caminando. El tema de hacer avanzar el proceso de adecuar los centros de reclusión temporal, también se tienen los terrenos, se tienen muros perimetrales. Hay un acuerdo de que el próximo miércoles vamos a revisar el presupuesto o los recursos que se requieren para terminar de aplicar las medidas. Solo la construcción de las celdas que van a permitir el traslado de 10.000 privados de libertad que no han cometido delitos graves, que tienen penas menores a 8 años, que no son violaciones, que no son extorsiones, que no son homicidios, que no son secuestros. Y que además la idea es que en una propuesta de reforma que espera el gobierno presentar el martes o miércoles, tendríamos condiciones para aplicar este decreto incluso a gente que, sin haber cometido delitos graves, no esté en la media pena o en los 3/4 de la pena, pero que le permitiría sacar a esos 10.000 a trabajar 5 días a la semana, y por cada día trabajado van a tener 2 días de reducción de la pena. En estos mismos centros. En estos tres centros que ya se tienen los terrenos, que ya hay algún nivel de condiciones, y que va a ayudar también a descongestionar espacios de los 7 centros en los que se necesita tener con mayor rigurosidad, con mayores controles al crimen organizado, al narcotráfico, a los cabecillas de pandillas. ¿En qué zona van a ser estos? Estos 3 centros va a estar uno en Zacatecoluca,
cerca del Centro Penal de Máxima Seguridad, otro en Mariona, también en las cercanías del Centro Penal, y un tercero en Izal, con todo el complejo penitenciario que ahí se tiene. Digamos que en términos de resultados hay que hacer esta nueva reforma a la ley penitenciaria para darle las herramientas a que en cuanto se construyan, se trasladen y se saquen a trabajar. Eso el gabinete, el vicepresidente, el presidente lo que han planteado es que debe ser en cuestión de semanas, de no tardarse, de semanas o de pocos meses, pero no demorarse mucho para que la medida empiece a aplicarse. Por eso vamos a revisar la parte de presupuesto en la próxima reunión, pero también la próxima semana va a entrar en operatividad el batallón de Fuerzas Especiales de Reacción Rápida, que va a tener una disposición de 100% de tiempo, 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un apoyo logístico operativo que va a permitir actuar en cualquier parte del territorio nacional. La operatividad arranca la otra semana, pero eso va a requerir irle dotando de mejores equipos, de mejor logística, de mejores medios de transporte, y eso es parte de lo que vamos a revisar el próximo martes en la reunión para ver en qué medida se requiere de equipar de mejor manera a estos 1000 elementos, 600 de ellos de las Fuerzas Armadas y 400 de la Policía Nacional Civil. Ya hay un mando conjunto, ya se tienen los lugares, ya el miércoles, martes o miércoles iríamos al inicio de las operaciones, a aperturar, a formalmente decir este batallón está listo para operar. Las funciones concretas es la persecución de cabecillas de pandillas en las zonas rurales y más complicadas del país. Ellos van a estar apoyados con equipos de inteligencia, van a estar respaldando todo el esfuerzo de la Policía Nacional Civil en el territorio. Situaciones como la de Santa Cruz Michapa ayer en Cuscatlán reflejan la necesidad urgente. Hubo capacidad de reacción, lamentablemente hay 2 policías muertos y 3 heridos, 6 delincuentes fallecidos también, pero se necesita desarticular alguna fluctuación que están haciendo de los municipios donde hay presión de la fuerza pública. Ellos se están moviendo a otros lugares de las zonas rurales del territorio nacional y ahí va a operar esta fuerza conjunta. Y vale decir que todavía se tiene algún tráfico de comunicaciones, eso se va a estar monitoreando diariamente, pero el día de ayer se venció el plazo de los primeros 15 días que el gobierno, en las facultades que la ley penitenciaria le daba de declaratoria de emergencia. Inmediatamente a las 6 de la mañana ayer se estaba emitiendo un comunicado del Ministerio de la Dirección General de Centros Penales de un periodo más, de 15 días más, que ya no es haciendo uso de la ley penitenciaria, sino del decreto especial. Es decir, las medidas siguen, la eliminación de las visitas íntimas, de las visitas familiares, de las audiencias, está por un mes y se están readecuando las salas de audiencia al interior de los centros penales. Hay un segundo paquete de medidas que vimos el día de ayer, porque estuvo en la reunión, además del vicepresidente del Gabinete de Seguridad y de la Comisión de Seguridad Pública, estuvo también presente el señor Fiscal General de la República, y ya hicimos un primer intercambio de las medidas que el fiscal presentó, y hay como algún avance importante que esperamos darle algún nivel de celeridad en la discusión. La comisión ha tomado varias decisiones. Una de ellas es que vamos a estarnos reuniendo no solo los días martes ordinariamente, los miércoles a las 2:30 es esa reunión entre la comisión y el Gabinete de Seguridad y el vicepresidente de la República, pero los días viernes vamos a tener una comisión extraordinaria, de tal manera de ir abordando con antelación algunos puntos, pero también para la próxima semana ha quedado planteado un primer esbozo de los comités ciudadanos de apoyo a la seguridad. Este es un tema que ha generado alguna polémica, sobre todo si a estos comités se les va a dar
facultades de tener armas, de portar armas. Algunos de nosotros tenemos la opinión que antes de quemar el cartucho, antes de que esta posibilidad se desgaste más en la opinión pública, es bueno hacer una discusión un poco más en privado de cómo funciona ya este tipo de tejido ciudadano en algunos municipios del territorio nacional, particularmente la franja norte del país, Chalatenango, Morazán, Cabañas, tienen Sinquera, un muy buen comité ciudadano que da resultados. Y lo que esperaríamos es, después de ese intercambio, aterrizar en un tipo de decisiones que no afecte la confianza de la ciudadanía en las medidas y en que abortemos antes de que se pueda construir este mecanismo de apoyo, de coordinación, de información en tiempo real que evite el cometimiento de algunos delitos. Sí, es que esa es la otra opinión que hay que discutir. Nosotros particularmente si vamos en esa ruta de que los comités deben organizarse en aquellos municipios donde el índice delincuencial es bajo, para blindarlos, para proteger a la ciudadanía, para asumir mayor responsabilidad con la niñez, con la juventud, con las familias, con los vecinos, pero que no implique estarse metiendo en riesgo por el asedio de las pandillas. Pero el segundo escalón o nivel en el que los comités podrían funcionar es, luego de la intervención del Estado en la recuperación de territorio, de tranquilizar la situación, pasar a la fase de organizar las comunidades para que la situación complicada no retorne. Esa es parte de las discusiones. Hay algunas opiniones ya ahí, lamentablemente en los medios, en el ambiente público, hay ya algún desgaste por algunas opiniones públicas dadas. Pero por último es bueno decir que el día de mañana, viernes, entra en vigencia el reglamento que la CIGET, junto a las telefónicas, después de varios meses de resistencia, de oposición, de una actitud mezquina de los operadores, al entrar en vigencia el reglamento el día de mañana, que fue finalmente aprobado el 5 de abril, eso va a permitir iniciar procedimientos sancionatorios contra las empresas telefónicas que no cumplan la ley, ya no solo en el corte de antenas, de celdas de transmisión de radio base, sino también de las multas que ascienden a más de $750,000 diarios para aquellos operadores de telefonía que, estando vigente el decreto, la ley, que estén las orientaciones, no cumplan. Esa es una noticia y es un tema importante que hasta hoy no se ha podido aplicar por primero la objeción que tuvieron y el recurso que pusieron ante la CIGET. Se ponen de acuerdo con CIGET. Cuando se iba a publicar el reglamento, se van a la sala y era la de no acabar. Hoy, afortunadamente, gracias al decreto, esto es una posibilidad que va a caminar de manera más expedita. La idea es que la próxima semana podamos proceder con 2 temas que son claves. Con 3, digamos. El primero es el de las reformas nuevas a la ley penitenciaria. El segundo es las reformas que el fiscal general trajo a la Asamblea Legislativa. Y la tercera cosa es la discusión de los recursos, del presupuesto que va a implicar la continuidad de la aplicación de estas medidas, en la que va a requerir algunos recursos frescos. La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó en primera fase $100 millones, pero esos son procedimientos que falta la segunda fase, que los organismos que dan el préstamo se tardan y probablemente requiramos, muy probablemente, de aprobar la emisión de algún tipo de títulos valores, de bonos o de letes que nos permitan dar recursos rápidos para resolver algunos de los problemas y ejecutar las medidas que tenemos. Hay una propuesta incluso de 1.200. Es correcto, ya la Asamblea Legislativa tiene una propuesta de la emisión de $1.200 millones en bonos. No necesariamente hay que entrar en su totalidad, pero hay que agarrar una parte que, en base a las necesidades que el gabinete y el vicepresidente nos presenten en la próxima semana, hay que revisar la coherencia entre el discurso, entre estar del lado de la ciudadanía y la realidad, la práctica de respaldar estas medidas. Yo particularmente quiero decir que ayer otra vez por unanimidad se volvió a manifestar el respaldo. Hay que esperar si en el tema de dar los recursos
Ojalá que sí, ¿verdad? Uno esperaría que sí, que no sea que le estamos dando a nuestra policía, a la Fuerza Armada, a la Dirección de Centros Penales herramientas legislativas, pero sin los recursos. Sin embargo, hay un buen ambiente para que eso camine. Esto pudiese resolverse incluso si la irresponsabilidad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no fuera continua a estas alturas y ellos desbloquean los 900 millones de dólares que ya están aprobados en debida forma por la Asamblea Legislativa a finales de la legislatura anterior y que los tienen retenidos por una actitud irresponsable. Eso es importante. La Sala debería de asumir una responsabilidad con el país, con la sociedad, no con el gobierno. No es un punto de estar recibiendo presiones o de intervenir en los asuntos de cada órgano de Estado, pero estamos en una situación complicada en la que estamos sumando fuerzas y el órgano judicial no está haciendo su aporte, ni en el tema de estos recursos que tiene bloqueados, ni en el tema de la depuración judicial, que está hartamente demostrado los niveles de corrupción, de contaminación que tiene con el crimen el órgano judicial, y que esa debería de ser una tarea prioritaria de los magistrados y no estar bloqueando los recursos que el país necesita. ¿El FMLN está listo para dar sus votos, para dar más refuerzo presupuestario? Sí, nosotros estamos claros de que el país requiere resolver una serie de problemas. El tema de seguridad es fundamental, pero probablemente hayan importancia clave en que la intervención del Estado en el tema de obras públicas en estos territorios donde se está haciendo intervención del Plan El Salvador Seguro, el papel de salud, de educación, de prevención son fundamentales, no solo de las medidas extraordinarias como tal, pero especialmente los recursos de seguridad no deberían de contar con una actitud de resistencia mezquina ni de los parlamentarios y tampoco de un órgano del Estado como el órgano judicial. En la comisión del martes van a ver estas reformas que el fiscal ha traído, ¿verdad? Sí, Penales, a la ley penal juvenil. Preliminarmente tenemos reunión el viernes, este viernes, una reunión extraordinaria de la comisión donde estaríamos viendo probablemente ya parte de las propuestas de la Fiscalía, y la próxima semana, tanto martes como viernes, o antes del viernes, poder aprobar, no ahora, pero la próxima semana, ya una parte de estas medidas, o las de la Fiscalía o las de la reforma que el gabinete presentaría martes o miércoles, pero que van a requerir un abordaje previo para que el jueves podamos tener, a lo mejor próximo jueves, poder tener dictamen de una de las dos, o a lo mejor de las dos, de las reformas que el fiscal trajo y de la reforma a la ley penitenciaria.